Transmitiendo desde 238 Poplar Street, Central, Islip, Nueva York, 11722. Iglesia Misión Evangélica Pentecostés, la gloria de Jehová. Les da la más cordial bienvenida a este tiempo de bendición. Un espacio preparado para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y compartir su poderosa palabra. Les invitamos a ser parte de nuestros cultos y actividades en los siguientes horarios. Martes, culto a las 7:30 p.m. Jueves, culto de sociedades a las 7:30 p.m. Sábado, culto a las 7:30 p.m. Domingo, culto general a las 2 p.m. Además, el primer domingo de cada mes celebramos ayuno congregacional. Y el último sábado de cada mes tenemos vigilias de poder. Para mayor información, comuníquese al 516-514-4532 con el pastor José Álvarez. Ven a gozarte con nosotros. Será de gran bendición compartir con cada uno de vosotros. Y ahora comenzamos. Con Cristo es mucho mejor y vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Al 20 y la iglesia del Señor dice, la iglesia del Señor dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en la incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe, buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no ser blasfemos. Gracias, Padre Celestial del cielo. Gracias por esta palabra, Señor. Habla mi vida. Habla la vida de este pueblo, Padre bendito de la gloria. Que todos los que estamos acá, Señor Dios Todopoderoso, ninguno, Señor, nos vayamos de este lugar, Maestro amado, Padre, sin recibir una palabra tuya, Padre bendito de la gloria. Usa este polvo, Señor.
Usa esta tierra que sin ti no somos nada, Padre amado. Yo reprendo todo demonio, todo mal espíritu del diablo, todo aquello, Señor, que venga a perturbar las mentes, los corazones, la vida de mis hermanos, para que podamos ser, Maestro bendito, llenos de esta palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, iglesia. En estos textos que hemos leído, encontramos tres verdades fundamentales. Si empezamos a unir exactamente las tres partes, la primera, que es del 12 al 17, habla del poder y del perdón. El 18 habla de pelear la buena batalla. Y el 20, 18, 19 y 20, la importancia de tener una conciencia limpia. Entonces podemos dividir en tres partes este evangelio. Y podemos hablar, muchos hablan y creen que en el viaje misionero que tuvo Pablo, cuando sale de la cárcel, en el capítulo 20 de Hechos, piensa que Pablo deja a Timoteo en Éfeso. Pero otros creen que fue tiempo después. Pablo hizo un quinto viaje. Y él sabía que sus días estaban culminando. Vemos un hombre que físicamente estaba quedando sin fuerza. Físicamente ya no era el mismo Pablo. Cuando había tenido aquel encuentro camino a Damasco, ya no era la misma persona que físicamente tenía esa fuerza. Ya cuando entra uno en sus años, ya ni la vitamina siente que le hace efecto como cuando era jovencito y corría y brincaba. Ya es muy diferente. Esta palabra que nosotros hemos leído son las palabras, las últimas palabras, o una de las últimas palabras de un hombre preocupado por la iglesia. De un hombre preocupado, que aquel que había dejado de pastor en aquella iglesia de Éfesos, una iglesia donde se luchaba contra la idolatría, contra la brujería, la santería, los ídolos, fuera un joven que estuviera plantado, que estuviera dispuesto a darlo todo. Un hombre que sabía que aunque sus días se estaban acortando y que ya llegaba a su final de la carrera, quería transmitirle un mensaje a aquel hombre que le quedara arraigado. Yo no sé cuántos de ustedes, algún familiar o alguien murió y te dejó una palabra, y esa palabra la atesoras y la guardas como un recuerdo grande. Pablo quería que Timoteo guardara esta palabra, y vea cómo empieza él. Empieza poniendo la misericordia de Dios, como era tan grande, y se pone él como ejemplo, como la misericordia de Dios había sido tan grande, habiendo él sido un blasfemo, perseguidor en contra de la iglesia, persiguiendo la iglesia. Él había sido testigo aún de la muerte de Esteban. Sabía que era un perjudicador, tal vez era un malcriado, era un hombre que no tenía escrúpulos, tenía letras seculares, tenía estudios seculares, pero no conocía temor de Dios. Y como el gran Dios todopoderoso tuvo gran misericordia de él, y le estaba enseñando a Timoteo, y estaba poniéndose él como testimonio. Cuando nosotros le hablamos a alguien y le estamos diciendo la verdad, hermano, porque hay gente que del evangelio se creen que son santos, que caminan en el aire, que nunca anduvieron caminando en la tierra, que nunca pecaron. Pero en esta carta encontramos a un Pablo que le está diciendo: yo fui un
un perjudicador, yo fui un perseguidor, pero Dios tuvo misericordia de mí, me cambió mis manos, mi lenguaje. Mírame, Timoteo, ahora yo estoy firme y yo quiero que también tú permanezcas firme. No importa venga lo que venga, Timoteo, quiero que entiendas que la misericordia de Dios es más grande, más que todo y más que cualquier cosa en esta tierra. Pero tú tienes que entender una cosa, Timoteo, tienes que mantenerte firme, tienes que pelear por la sana doctrina, tienes que mantenerte en lo que tú has aprendido. Que venga quien venga a este lugar, venga quien entre por esa puerta, te mantenga firme, firme peleando la buena batalla, la buena batalla. En esta palabra Pablo se recuerda de sus años violentos, de su vida pasada, y empieza y dice: doy gracias. Si pudiera entender la iglesia, los cristianos, los que somos llamados predicadores, los que somos llamados pastores, los que somos llamados hijos de Dios, pudiéramos entender. Pablo estaba diciendo desde el fondo de su corazón, y lo que yo quiero que entienda el gran Pablo, el apóstol que ninguno, ni Pedro, ni Juan, ni nadie le pudo llegar. Un hombre que lo dio todo, fue náufrago, fue perseguido, fue apaleado, fue picado por serpientes, fue de todo, pasó hambre, pasó frío, hizo de todo. Pero en esta palabra él estaba reconociendo que si no hubiera sido la misericordia de Dios que lo hubiera llamado, y le está diciendo a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció. Le está diciendo: al que me fortaleció. Oiga cómo le dice, cómo empieza la palabra: fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor. Oiga lo que le estoy diciendo, injuriador. Pero oiga lo que le estoy diciendo, se muestra el gran amor de Dios, que no importa el hombre lo que el hombre sea, no importa lo que el hombre haya hecho, el amor de Dios lo perdona todo, lo cambia todo, transforma todo. Y le está diciendo: mírame como ejemplo. Yo fui una persona que no merecía predicar la palabra, no merecía ser llamado pastor, pero la misericordia fue tan grande, y le doy gracias al Eterno porque me tuvo por un privilegio de poder llegar a ser un pastor, de poder llegar a ser un predicador, de poder llegar a ser un evangelista, habiendo sido yo ladrón, habiendo yo sido perseguidor. Y empieza Pablo a decirle: quiero que entiendas, Timoteo, que la misericordia de Dios no tiene frontera, no ve nombre, ni raza, ni color. El hombre que pone frontera, el hombre que pone hacer barrera, el hombre que dice que es negrito, que es chinito, que hispano, ese es un blanco. Pero la misericordia de Dios está sobre todo, está sobre todo, sobre todo. Y Dios llama al hombre, y cuando Dios tiene un propósito en el hombre, lo transforma, lo cambia, lo hace diferente. ¿Sabes qué pasa? Hay gente que dice esta palabra: de lo que fuiste, ni te acuerdes. Y yo le digo esta palabra: si usted va a recordar su vida para fantasearse lo que fue, le es pecado. Si usted se para y dice: yo fui gran mujerero, y lo disfruta y se le ven los ojos, yo fui una aquí, no lo diga. Diga esta palabra: fui un hombre desordenado, mujerero, pero Dios tuvo misericordia de mí. Cuando yo les digo a ustedes que fui un fumador y fue todo, no se los digo, hermano, no se los digo para que ustedes digan: oh, el pastor, no, se los digo como testimonio del Dios que tengo, del Dios que cambia, del Dios que transforma, del Dios que hace de lo imposible posible, del Dios, hermano, que sabe regenerar, que sabe cambiar, que sabe transformar, que sabe hacer las cosas diferentes en nuestra vida. El apóstol Pablo estaba reconociendo aquí la misericordia, la gracia de Dios para con nosotros. La gracia de Dios se ha
demostrado desde mucho tiempo antes. Lo que pasa es que el ser humano, oiga lo que le estoy diciendo, y eso es duro decírselo, pero es la pura verdad. Cuando pasa el hombre y tiene 5, 6 años, 9 años, 10 años en el evangelio, se le está olvidando quién lo perdonó, se le está olvidando quién lo limpió, se le está olvidando quién lustró, quién curó sus heridas, quién lo trajo chineado, quién le dijo: mi hijo eres tú eres la niña de mis ojos. Y se le ha olvidado aquella gran misericordia que Dios ocupó, quién éramos nosotros, hermanos, para que bajara desde el tercer cielo a esta tierra y sufriera el oprobio y estuviera en una cruz del Calvario, en una cruz de madera, habiendo sido golpeado, masacrado, cruzado con aquella espada. Oiga lo que le estoy diciendo, quién éramos nosotros, y el amor tiene que permanecer en nosotros cada día. No tenemos que ver, oiga lo que le estoy diciendo, un día más solo de vida, sino que un día más de oportunidad de decirle al amigo que Cristo te ama, Cristo te puede cambiar, Cristo te puede transformar. Mírame a mí, yo viví una vida de desgracia, pero la misericordia de Dios fue tan grande, cambió mi lamento. Ahora le adoro al Rey de Reyes, ahora exalto al Señor de Señores. Ahora yo vivo una vida que no la vivía antes, pero tiene que haber en nosotros, se necesita agradecimiento para con el Señor, para venir a contar las maravillas que Cristo ha hecho en estas vidas, y la que va a ser mañana, y la que va a ser el próximo año. Pero necesitamos gente que aprenda a reconocer, como Pablo estaba reconociendo aquí, que sin la misericordia de Dios él no hubiera llegado hacia donde estaba. Doy gracias al que me fortaleció, al que me limpió, al que me dio la fuerza para seguir caminando. ¿Cuántas veces llegó la debilidad a nuestra vida y nos dijo: ya no sigas? Pero te fortaleció el Señor. ¿Cuántas veces te dice: ya no sigo? Pero te fortaleció el Señor. Ahora puedes decir: Dios me ha ayudado. Pero ¿cuántas veces te ha fortalecido? ¿Cuántas veces me ha fortalecido a mí? Pastor, pero es que usted es pastor, usted tiene que estar todo el tiempo con fuego. No te equivoques. Oiga lo que te estoy diciendo, la debilidad espiritual, esa no está viendo si eres pastor, esa no está viendo si eres evangelista. El diablo te quiere matar, botar, te quiere hacer pedazos, pero la misericordia de Dios ha sido buena conmigo, y por eso yo estoy en esta noche predicándoles la palabra, y le estoy diciendo que sí se puede, que sí se puede, que en el Señor podemos, que con la gloria de Dios podemos, reconociendo que Él es que te fortalece, Él es que te restaura, Él es que te levanta, Él es que te hace que entiendas una palabra, que Él está con nosotros siempre, y que sin Él nosotros no somos nada. Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, si Dios no te fortalece, no vas a poder. He encontrado gente que me ha dicho que no necesita de Dios. Es más, no necesito congregarme. Yo sé quién soy. He encontrado gente que me ha dicho a mí: no necesito estar en la iglesia. Yo soy una persona que me sé sostener. No importa que pase 3 meses, 4 meses. No importa, yo me sostengo. Pero aquí Pablo dice una palabra: doy gracias al que me fortalece, al que me sostiene, al que está conmigo, el que me ha llevado a caminar todos estos años. ¿Usted cree, hermana y hermano, que después de que le peguen una gran paliza y lo arrastren y lo dejen por muerto, el ser humano va a tener fuerzas para levantarse y va a seguir predicando? No. Si muchas veces con una mala mirada, con algo que vemos en la calle, y empieza, hermanos, a tirar el evangelio por el suelo, pero vemos un hombre que estaba determinado, no importa que lo arrastraran, estaba dispuesto a que lo tiraran por aquellos muros, estaba dispuesto a todo, caminando más
mares fríos sin comer, pero estaba diciendo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Estaba diciendo una palabra: porque yo no camino solo. Dígale al diablo, hermanita: yo no camino sola, Cristo va conmigo, Cristo va conmigo. Usted, hermano, dígale: Cristo va conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es terrible escuchar una palabra que alguien diga que no importa que no vaya a la iglesia por 3, 4 meses. Porque si Dios no nos sostiene en sus manos, caemos saliendo de esa puerta. Aquí se muestra el amor de Dios en nuestras vidas. Pablo le quiere transmitir a Timoteo una gran verdad: que entienda que sin el amor de Dios en uno, nosotros estamos muertos. Sin el amor de Dios y su misericordia, no somos nada. Se lo dije en la prédica pasada: si usted pudiera entender las dimensiones que hay de aquellos demonios que están en las regiones celestes, fuera de esta estratosfera. Oye, lo que le estoy diciendo: hay millones y millones de demonios pidiendo tu nombre, estando diciendo: yo quiero matar a Jessica, yo quiero que se caiga de la obra, yo quiero que, oiga lo que le estoy diciendo, cada uno de ustedes tiene su nombre y se arman guerras en los aires para poder quitar el gozo, la alegría, la paz, el deseo de venir a clamar. Pero la misericordia de Dios está allí y está diciendo: esta es mi hija, va a llegar, porque va a llegar. Aquel diablo, aunque no te guste, es mi hija, yo la lavé con mi sangre preciosa y llega porque llega. Si el hombre no es fuerte, porque él es fuerte. Físicamente no somos ni fuertes. Que te falte el aire 3 minutos, te quedaste lentito. Si en este cerebrito 4 minutos de no aire, de no oxígeno, este cerebro queda muerto, paralizado. Oye lo que le estoy diciendo. Pero el problema que pasa, que muchas veces cuando pasa el tiempo en el evangelio, se nos olvida la misericordia, se nos olvida el amor, y ya no queremos caminar en tierra, sino que queremos caminar en el aire. Que nos vean como los super predicadores, que nos vean como las super mujeres, los super hombres. No, el que predique, el que cante. Oiga lo que te estoy diciendo: el que dirija su culto, el que haga cuantas cosas dentro de la iglesia, no te hace sentir superhombre. Aquí, por la misericordia de Dios, estamos nosotros aquí. Si no fuera la misericordia de Dios que nos ha acompañado hasta este día, fuéramos cristianos del montón, cristianos muertos, cristianos, oiga, perdidos, gente que no, hermanos, oiga, gente que antes le alabó al Señor, pero que ahora no. Pero nosotros podemos decir: gracias a esa misericordia, gracias a ese grande amor, ¿quién éramos nosotros para que el Señor nos escogiera, para que predicáramos un mensaje, para que habláramos de esta grandeza, para que le cantáramos a Él? ¿Quién estos muchachos para que toquen un piano? Si en el cielo hay ángeles obedientes. Oigan ustedes, jovencitos, hay ángeles que no pecan, hay ángeles que no fallan, y le están tocando al Rey de Reyes, y el Señor está escuchando. ¿Y quiénes son ustedes para que el Señor, aún siendo desobediente, venga el Señor, escuche y tome en cuenta su sacrificio? No son nada, no es nada que canta, pero la misericordia de Dios es buena, que lo está tomando en cuenta por el amor que tiene el Señor para con el ser humano. Habiendo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia. Misericordia que nosotros hemos perdido. Se queda calladito. Y aunque no aplaude la verdad, al pasar de los años, misericordia que perdimos nosotros, se nos olvidó el favor de Dios. Allá estábamos encunetados. Y usted puede decir: no, pues que una borracho no importa, pero de una y otra manera era un esclavo. Sabe, hermano, hay gente que no toma, hay gente que no es borracho, pero es esclavo de la pornografía.
Hay gente que no toma, pero es esclava de los vicios, de jugar cartas, hacer tantas cosas. Hay gente que no toma, pero hermanos, son esclavos de correr donde los brujos, donde los adivinos. Hay gente que, hermanos, oigan, no toma, tal vez no fuma ninguna clase de droga, hermanos, pero hermanos, la televisión los tiene pero bien enviciados. No tiene tiempo para nada, está así 24/7, tiene grandes ojeras, y el único que puede libertarlo es el Señor. El único que puede cambiarlo es el Señor. El único que puede libertarlo es el Señor. Y nosotros, que hermanos, oiga lo que le estoy diciendo, sabiendo cómo Dios tuvo gran misericordia con nosotros, yo le doy gracias al Señor, porque yo no merecía nada. Y aquí Pablo empieza, y vamos entrando, Pablo empieza, hermano, una introducción con su testimonio, lo que él había sido, lo que Dios había hecho en él, y empieza a decirle a Timoteo, quiero que entienda quién era yo, pero la misericordia de Dios me alcanzó. Ahora yo quiero que tú entiendas también esta palabra, que no importa, venga lo que venga, pase lo que pase, te mantengas firme, Timoteo, te mantengas firme en la fe, en el amor de Dios lo cubre todo. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 13, donde se habla más del amor, pueden pasar las profecías, puede pasar todo, pero el amor no va a pasar. Cuando hay amor en nosotros, cuando vemos una persona que está yendo de pérdida en pérdida, hay una palabra que vamos a llevar, hay una palabra que le vamos a llevar al amigo, hay una palabra que le vamos a llevar al vecino, hay una palabra que vamos a decir: hey, Cristo te ama, aunque ande perdido, aunque creas que no le va a escuchar porque está muy borracho, porque está muy endrogado, pero una palabra, porque no somos nosotros. Dijimos que el Espíritu es que cambia, el Espíritu es que transforma, el Espíritu es que convence al hombre de pecado, y usted y yo somos reflectores para ser usados para el Espíritu Santo, por la gloria del Espíritu Santo. En el tiempo de que nosotros despertemos y sepamos quiénes somos, sepamos quiénes éramos, y ahora lo que somos en los brazos del Señor. Por ignorancia hicimos grandes cosas. Por ignorancia blasfemamos, ofendimos a Dios. Levante la mano el que no ofendió a Dios. Ofendimos. En mi juventud cometí muchos errores. Ofendí. Hice cuántas cosas. Cosas que nunca pensé que Dios fuera a tener misericordia de mí. Cuando el Señor me llamó a sus pies, le he dicho 1000 veces, tirado en aquel piso, y le dije: Señor, perdóname. Y cuando estaba pidiéndole perdón al Señor, una pantalla, y empecé a ver en esa pantalla todas mis faltas, todo lo que me ha hecho, en todo lo que le había fallado a mi Dios, hasta las ofensas que le había hecho a mi madre, hasta las veces que le falté respeto a mi mamá. Estos jóvenes le falta respeto a sus padres como nada. Lo que no saben es que un día viene un día donde van a pasar cuenta, y ese día estarán anotadas toda palabra por palabra, sentimiento por sentimiento. Aunque no se lo hayas dicho, pero lo sentiste, esas palabras van a ser pasadas. Y yo me recuerdo cuando yo estaba tirado en ese piso, empecé a ver en esa pantalla y empecé a ver todas mis faltas, todo lo que había cometido. Y yo le dije al Señor: entonces, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me traes? Si yo no merezco tu perdón, no merezco ser llamado tu hijo, no merezco que ahora me limpies y me traigas ahora y pueda sentir esto que estoy sintiendo. Y yo sentía algo diferente en mi vida. Y yo me imagino el apóstol Pablo cuando tuvo aquel encuentro que transformó la historia, que cambió la historia de aquel hombre, que lo hizo sentir diferente, y se acordó todas las cosas que había hecho, todo, oiga lo que le estoy diciendo, todas las cosas injustas que había tenido contra la iglesia del Señor. Yo me imagino que Pablo le decía: ¿cómo me vienes a buscar a mí? Si yo te he perseguido a ti, si yo he perseguido a la iglesia, he masacrado a la iglesia, he perseguido a todos, he sido testigo de cuántas cosas, y cómo vienes a buscarme. Y eso se viene transformando en amor, en misericordia, en todo lo que Dios es bueno. Pero la iglesia de hoy en día vive una vida frívola, ni por el rostro le pasa algo, hermano, de tristeza, de saber lo que hemos sido o lo que fuimos nosotros, y decir: no, hombre, si yo no merecía
merecía ser llamada evangélica, yo no merecía ser llamado cristiano, y ahora gran misericordia que Dios ha tenido, lo voy a dar todo, me voy a esforzar para vivir una vida agradable, para serle fiel al Señor, para darlo todo, para que el Señor se sienta conmigo y diga: ve, siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Mensaje tras mensaje se predica hoy en día, y la iglesia se predicó, pero saliendo por esa puerta se nos olvidó. Y sigue diciendo: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Siendo sinceros, nos hemos vuelto desamorados. Siendo sinceros, si yo le pregunto individualmente, no en medio de todos, sino que solito, y le pregunto si está viviendo ese primer amor, yo le aseguro que muchos de ustedes me dirían: no, pastor. Muchos, no uno, muchos. Porque cuando vives en ese primer amor, hermano, se te hace tarde la tarde para estar en la iglesia. Se te hace tarde para estar en la vigilia. Se te hace tarde para estar en el ayuno. Se te hace tarde para venir a escuchar palabras de Dios. Mira, hermanos, hay gente que ni se ha leído la Biblia y de paso salen para afuera. Ni saben a dónde se leyó la escritura. Vienen entrando campantes como que Dios tiene que darles permiso y decirle: entra mi rey para acá, siéntate. No, gente que ni siquiera es capaz de escuchar ni en el libro que se va a leer, ni el capítulo que se va a leer, porque es más importante ir para afuera. Oiga lo que le estoy diciendo: si nosotros amáramos de verdad como el primer amor lo dice, estuviéramos atentos, sintiéramos ese deseo, esa hambre. Si en esta iglesia se mueve la gloria de Dios, imagínense, hermano, donde hay un montón de gente, porque aquí todavía hay gente que ama a Dios de verdad. Pero yo les digo una cosa, hermano: cuando tú amas de verdad y vives en ese primer amor y lo tomas físicamente, tú te desvelas por esa persona, tú hasta te pones bien bonito, hermano. Si anda sucio, te vas rapidito a quitar esa ropa, y si sabes que estás echando un poquito mal olor, corres a bañarte, porque ya vas a tener a encontrarte con la persona que amas. Similarmente es el amor que le tenemos a Dios. Aún la boca te pones menta para que no te hueles de patín, pero a la iglesia todos sucios, hermano. A la iglesia llego como quiero, pero le amo, pero le adoro, y el Señor está diciendo: te conozco. Vives una vida que tiene dos caras. No me amas, porque si me amara, guardara mi palabra, mis mandamientos, hicieras lo que yo te estoy ordenando. Si entendiera, le dice el Señor, si entendieras mi vida, lo que yo pasé por ti, eso es amor verdadero. Porque nadie dice que tiene más amor que aquel que da la vida por cada uno de nosotros, y ese fue Jesús. Ahora nosotros decimos que le amamos, pero con nuestros hechos lo estamos despreciando, lo estamos echando afuera. Pero oiga lo que le estoy diciendo: cuando alguien ama, no puedes pasar 2 horas, 3 horas sin hablar con aquella persona. Mire, mi hermano, oiga lo que le voy a decir, pero escúcheme esta palabra. Eran las 2 de la mañana, yo tenía 2 trabajos, hermano. Después de la iglesia salía a lavar platos a un restaurante, y hermano, ya eran las 2 de la mañana, y cuando estaba saliendo a las 2 de la mañana decía: tengo que hablarle a mi novia, y estaba en el camino, pero la iba despertando. ¿Qué estás haciendo? No, estoy esperando la llamada, no me he dormido porque sé que me vas a llamar a esta hora. Ese es verdadero amor. Pero a la iglesia no escuchamos esa llamada, no venimos a la iglesia. Pero si entendiéramos el amor de Dios fue tan grande, hermano, la dimensión de la salvación de Dios fue sacarlos de ese mundo cenagoso. La palabra dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Tuvo que venir alguien que se llamaba Jesucristo a venir a rescatarlos, a transformarlos, a hacerlos nueva persona. Y de eso estaba hablando Pablo en esta palabra. Entienda que el amor de Dios va más allá. Cuando nosotros decimos que amamos, el amor se muestra más allá de todo lo que nosotros podemos imaginarlos. Cuando amamos no nos importa la fama, porque hay gente que ha dejado hasta la sana doctrina y se ha vuelto a las fábulas porque nunca amaron a Dios.
Predicadores que predicaban la palabra y la predicaban con denuedo, hermanos. Ahora ya no existen. Usted lo va viendo en la prosperidad, pero hablan de que aman a Dios. Pablo en este momento estaba llegando, culminando a su final. Y estaba culminando y le estaba mostrando a Timoteo. Le estaba mostrando a Timoteo que a pesar de que habían pasado los años, permanecía firme. Habían pasado los años, pero permanecía firme. Y estaba preocupado por transmitirle ese mismo evangelio a aquel pastor joven. Tenía una dedicación por, hermanos, traspasarle, hacerle que entendiera, que se le metiera hasta en el alma, en los poros del cuerpo. Hay una palabra que me marcó el día que vino el pastor a predicar, el pastor de Pensilvania. Dijo: yo le pido al Señor que venga, porque la generación que viene detrás de nosotros no ama a Dios ni quiere a Dios. Jóvenes que están allí con la cara dura, no entienden, no se meten en la oración. Estamos orando y salen caminando para afuera. Mire, ustedes que están aquí van a ver que estos jovencitos hasta por 3 veces salen para afuera. En lo que estamos orando nosotros, como no deseara que el Espíritu Santo los agarrara en esas gradas y los metiera para adentro y entendieran a qué se viene la casa del Señor, entendieran el sacrificio de Dios. Entonces, si estos jóvenes no quieren saber de Dios, no quieren tener nada de Dios, ¿qué va a pasar cuando nosotros muramos? ¿Qué va a pasar cuando nuestro evangelio, hermanos, oiga lo que le estoy diciendo, nosotros como evangélicos estamos expirando ese día? Por eso era una preocupación de Pablo, inculcándole a Timoteo. Aunque era joven, decía a Timoteo: yo sé que te vas a acordar de la palabra, quiero que entiendas del amor, quiero que entiendas de la fe, quiero que entiendas de la perseverancia, quiero que entiendas de la sana doctrina. Porque sana doctrina no solo es venir y tratar mal a la gente, ocupar palabras obscenas para predicarle un mensaje a la gente. No, sana doctrina es vivir el evangelio, vivir en amor, en armonía, en paz, en gozo, en alegría. Esa es una sana doctrina, poder enseñarle a la iglesia con ejemplo cómo nosotros vivimos el evangelio. Nosotros, por nuestra ignorancia, muchas veces aquel que lo trata cara de caballo decimos: esa sí es una doctrina. Esa no es una doctrina. Lo siento mucho. Sana doctrina es enseñar con el ejemplo. Y Pablo le estaba enseñando a Timoteo. Y se puso él. Y empieza a honrar a Dios. ¿Cuántas veces de nosotros, ser sinceros, cuántas veces de nosotros, escúchame hermanita por favor, cuántas veces de nosotros nos hemos tomado 5 minutos para exaltar a Dios por su gran misericordia? ¿Cuántas veces, caballeros? Y no le hemos pedido nada a nosotros, sino que solo le hemos venido a decir: gracias, gracias a ti, gracias, te adoro, te alabo, te doy gracias. ¿Cuántas veces nos hemos tomado el tiempo de decirle, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor? ¿Cuántas veces hemos venido y le hemos dicho: Señor, este día no te voy a ir a pedir nada? Me duele la cabeza, pero no te voy a pedir por ese dolor. Me duelen los pies, pero no te voy a pedir por ese dolor. Tengo problemas, pero no te voy a pedir por los problemas. Este día lo he apartado para darte gracias, darte honra y gloria a ti por tu gran amor, por todo lo que has sido, por todo lo bueno que has sido, por lo grande, por lo maravilloso. Y empezamos a decirle al Señor: gracias, gracias por ver muerto en la cruz del Calvario, gracias por verlo de la vida. Y yo te adoro, yo te exalto, yo bendigo tu nombre. En el cielo dice la palabra del Señor que le adoran y dicen: santo, 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 santo. En Isaías encontramos que le dicen: santo, 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 santo. En Apocalipsis le dicen: santo, 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 santo. Y la tierra, y en la tierra la iglesia también tiene que decirle: santo, 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 santo. Al que es, al que era y al que ha de venir, al Rey de Reyes, al Cordero que fue inmolado. Hay un momento de adoración, de reconocimiento de la misericordia de Dios.
Y Pablo dice, y sabio Dios, sea honor. ¿Sabe qué significa esa palabra? El que va a la escuela sabe qué es recibir. Ustedes jóvenes, ¿cuántos de ustedes han recibido un certificado de honor? Ninguno. ¿Sabe qué es recibir algo de honor? Algo especial, único. Y él dice aquí, a él sea el honor, al único, al verdadero, al mejor, al que pudo, el que nadie, al que todos intentaron pero no pudieron. Solo él, a él, dice. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Porque siempre le decimos, hermanita, abra su boca y adore. Porque siempre le decimos, hermanito, abra su boca y adore. Esta iglesia, hermano Ronald, por los últimos 3 años y medio hemos estado rogando que la gente pase para el frente. Y como pastor me da un dolor. Usted no tiene idea cuántas veces he llorado a solas. Y casi he tenido la palabra en la boca de decirle, Señor, si a Moisés le prometiste un pueblo mejor. Y yo le digo, pero este pueblo tú lo has puesto aquí. Moldéalo. Que te respeten. Que no necesiten que le digan que pase para enfrente. Que no necesite que le esté diciendo el que dirige, venga, pase adelante, ore. No somos muñecos de cuerda que tienen que darnos cuerda para mover las manos, para abrir nuestros labios, no. Entiende esa palabra. El que tiene amor desde el fondo del corazón, le salen las palabras y empieza a hablar con Dios. El que ama de verdad. El que ama de verdad, el que tiene ese primer amor lo hace hablar, lo hace conversar, desea estar con esa persona, estar con él, con ella, tocarle siquiera las manos, acariciarla, hermanos. Pero cuando venimos aquí, venga a acariciar el rostro del maestro, dígale, yo quiero tocar tu trono siquiera, aunque en este tiempo, en este momento no sea mi tiempo que te voy a mirar, pero viene un día que te voy a mirar. Permíteme sentirte desde ahora, permíteme conocerte desde ahora, porque es un honor permanecer en tu camino, un honor ser llamado tu hijo, un honor, Señor, de que hayas muerto por mí. El que esté enamorado, no hay nada que lo detenga. Ese va a ser lo que va a hacer por ver a aquella persona. Por eso, cuando hay gente que no le veo ese amor, yo no le digo, Señor, sácalo. Señor, por favor, que te ame, abrázalo. Me voy más allá. Los apóstoles amaron de verdad. Amaron. Esteban estaba viendo las piedras. Pero escúchame, estaba viendo las piedras. Los que lo habían rodeado, pero Esteban no miraba las piedras. Estaban mirando al Hijo de Dios. Y le estaba diciendo, este dolor no va a ser mucho, ya te voy a ver. Yo quiero estar contigo, quiero caminar contigo, quiero verte a ti. Por eso estoy aquí. El cristiano que ama a Dios de verdad le está diciendo, lo doy todo acá, pero yo voy a verte cerca. Ya te voy a ver, ya te voy a ver. Quiero estar contigo, quiero vivir contigo. Este pueblo me ama de labios, pero su corazón es
Está lejos. Y no creas que es malo de que tú vengas rendido y que cierres tus ojos. No, te estoy hablando de eso. Eso es normal en la vida del ser humano. Eso es un cansancio natural del cuerpo. Pero te estoy hablando de un cansancio espiritual. Te estoy hablando de un sueño espiritual, donde da lo mismo orar como cantar, donde da lo mismo no hablarle al amigo. No hay ese amor. Estos hombres del ayer tenían una pasión, un amor. Sabían que les habían dado una encomienda. Pablo había recibido una encomienda grande y sabía que no podía fallar. Sabía que tenía que darlo todo, todo, todo. Y reconocía que no era nadie para que Dios se fijara en él. Ahora te pregunto a ti para saltar a lo otro que vamos a hablar. ¿Quiere usted, hermanita? ¿Usted cree también, hermano, que nosotros merecíamos el amor de Dios? Que alguien viniera desde allá arriba del tercer cielo y se fijara en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Imagínense, somos indígenas. Ni siquiera blanquitos, ojos verdes somos. Y si no fuéramos por allí, no tenemos sangre de príncipe ni de reyes. Pero vino el rey de reyes y señor de señores y nos pidió inyectar de su sangre. Nos pidió inyectar de su sangre. Ahora dice la palabra que somos reyes y sacerdotes para con el Señor. ¿A dónde está el sacerdote? ¿A dónde pasa el sacerdote? ¿A dónde pasa? ¿A dónde pasa el sacerdote? Pregunto, ¿a dónde pasa el sacerdote? ¿A dónde? Solo son dos nada más, el resto no sabe. ¿A dónde pasamos nosotros? Tenemos que desearlo. Y Pablo le estaba metiendo a Timoteo esto. Ahora entramos al 18. Pablo le había metido a Timoteo el amor, el poder del perdón, el de la misericordia, el que Dios nos ve, lo que hayamos hecho nosotros o sido. A Dios no le importa quién hayamos sido nosotros. Pablo le estaba transmitiendo a Timoteo el poder del perdón de Dios es más grande que todo eso. Y termino con esto en ese tema. Hay gente o hay hermanos que te vio cometiendo un error y por ese error te va a hacer picadillos toda la vida. Dios sabía quién había sido Pablo y lo llamó, lo transformó, lo lavó, lo limpió y lo hizo ser quien era Pablo. Ahora empezamos el otro, dice: pelear la buena batalla. Dice: este mandamiento, hijo. Oiga, ya vamos a ir terminando. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia. O sea que aquí habla un punto donde da mucho de qué hablar, pero quizás no vamos a tocarlo porque ya lo veo que está durmiendo. Recuerden lo que dice la escritura, que Timoteo recibió el Espíritu por la imposición de ¿qué? De las manos. Pero hay algo que no está escrito, que viene a dar mucho de que hablar aquí. Había recibido profecías. Le habían profetizado quién iba a ser. No lo encontramos aquí.
Solo encontramos que le pusieron las manos para que avivara el fuego del don de Dios. Pero aquí nos abre una puerta donde Timoteo había recibido profecías y a través del Espíritu le había hablado quién iba a ser. Quizás en este momento de la historia Timoteo no sabía que iba a ser pastor. Quizás en este momento de la historia Timoteo no sabía que iba a ser el pastor de Éfeso, una de las iglesias más terribles que había. Pero le está recordando. Y le dice, hijo. ¿A cuántos llamó Pablo hijos? Solo a Timoteo. A nadie llamó hijo. Y le dice, te encargo. Como que yo le digo a hermano Felipe, yo le encargo a usted. Y le doy la orden a hermano Felipe. Y a mi regreso tengo que encontrarlo y haya cumplido lo que yo le encargué. Pues Pablo le está encargando a Timoteo. Anima a Timoteo a ser fuerte, a hacerle frente a las falsas enseñanzas de la época, de aquellos tiempos, como lo hay ahora. Hoy ahora tenemos que mantenerlo firme en la fe, en la enseñanza, en lo que hemos aprendido de parte de nuestro Dios. Aquí ningún predicador va a venir a cambiar la palabra que hemos escuchado, la palabra que leemos. Esa palabra tenemos que guardarla, mantenerlo firme. Mire, hermanito, hay gente que dice, no, la iglesia no va a crecer. Mire, hermano, ¿y quién le ha dicho que el hombre crece en la iglesia? Si Dios añadía a los que tenían que ser salvos. Pero la palabra tiene que predicarse. Hay palabras que quien no la quiere escuchar, lo sentimos mucho, pero se tiene que predicar la palabra, que vaya respaldada con textos bíblicos y con la unción del Espíritu Santo, hombre lleno de la gloria de Dios, 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 de la gloria de Dios. Mantenerse firme en su labor día con día. Y el último, la importancia de la conciencia limpia. Usted sabe que aquí mencioné dos nombres de hombres aquí, que fueron entregados a Satanás. En la Biblia son pocas las palabras que encuentra que Pablo dice que los entregó en manos de Satanás. En Corintios, ¿verdad? Dice uno, cuando había el pecado, que el hijo estaba viviendo con la madrastra. Y aquí aclara de estos dos muchachos, de Alejandro. Pero lo que yo me quiero enfocar es en esto. Miren lo que dice el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Porque ya lo suelto ya. Es el capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero yo lo voy a leer desde el versículo 1. Y miren lo que dice Pablo aquí. Y Él os dio a vosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos. ¿En qué dice? Aquí no dice en vuestros. No dice en vuestros. Delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo. Pero aquí empieza lo bueno. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los otros, en los que no han conocido a Dios. Ya no puede haber un mal espíritu en nosotros. Ya salieron esos demonios.
Ya somos diferentes, regenerados. Y dice, oiga lo que dice, entre los cuales también todos nosotros, no dice ustedes, nosotros, se incluye él. Y dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De nuestra carne. Oiga como dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que, pero Dios, empezamos, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por esa gracia de Jesús, por esa gracia de esa misericordia, por esa gracia que el Señor tuvo, nos advierte sobre el peligro de ignorar la conciencia moral limpia. Y voy, mira, hasta lo voy a cerrar. El que tiene una conciencia limpia, ese sale caminando a pie y sabe que no va a ser señalado. Pero el que no tiene una conciencia limpia se va escondiendo. Hasta para platicar con alguien está pensando, ojalá no me vaya a tocar aquel tema, ojalá no me haya visto. El que tiene una conciencia limpia viene, se hinca aquí enfrente, ora y sabe que el eterno Dios le oye. Y mientras tengamos esa conciencia limpia ante el Señor, limpia, vengamos confiadamente, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, sabiendo que Él nos oye. Termino con esto. ¿Cuántos de nosotros tenemos una conciencia limpia? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros? Transmitiendo desde 238 Poplar Street, Central, Islip, Nueva York, 11722. Iglesia Misión Evangélica Pentecostés, la gloria de Jehová. Les invitamos a ser parte de nuestros cultos y actividades en los siguientes horarios. Martes, culto a las 7:30 p.m. Jueves, culto de sociedades a las 7:30 p.m. Sábado, culto a las 7:30 p.m. Domingo, culto general a las 2 p.m. Además, el primer domingo de cada mes celebramos ayuno congregacional. Y el último sábado de cada mes tenemos vigilias de poder. Para mayor información, comuníquese al 516-514-4532 con el pastor José Álvarez. Ven a gozarte con nosotros. Será de gran bendición compartir con cada uno de vosotros. Puedes visitarnos en 238 Poplar Street, Central Islip, New York, 11722. Esperamos haber sido de bendición para tu vida. Será hasta nuestra próxima emisión en vivo. Que Dios te bendiga.